Y aquí estamos, familia, disfrutando de un poco más de este jueves, ya casi cerrando la semana, pero todavía nos falta un pedacito. Así que si esas energías andan un poco bajonas por ahí, es momento de un respiro y venga, que hay que todavía darle para arriba. Así que tenemos hoy en nuestra sección de salud muchas cosas por aprender, sobre todo si eres mujer y pues de repente por ahí has llegado a tener algún sangrado irregular, pues esta puede ser la ocasión para poder preguntarle a la Barbie ginecóloga que tenemos en compañía el día de hoy. Así le digo yo a nuestra querida ginecóloga Carla Olivera, que está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Carla, un placer. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues sí, hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué cosa es un sangrado anormal en ginecología. Y yo creo que para eso empezamos o partimos de la base de qué cosa es un sangrado normal, qué cosa es una menstruación normal. La menstruación normal es aquella que ocurre de manera cíclica, es decir, de manera mensual, y no puede tener una duración, o sea, no puede haber un intervalo entre un ciclo y otro ciclo menor de 25 días, como tampoco puede ser mayor de 35, ¿ok? Entonces, el sangrado, el intervalo dura menos de 25 días o hasta 25 días, ya sabemos que estuvo muy corto ese ciclo y que hay algo que no está normal. Además de eso, hay que saber la cuantía del sangrado, cuándo es normal y cuándo no. Un sangrado normal llega entre 50 hasta 50 y 80 mililitros y dirán, bueno, ¿y yo cómo cuantifico? Claro, ¿Cuánto? Exacto. Las pacientes que usan la copa menstrual les es un poco más fácil saber y cuantificar el tipo de sangrado. Sin embargo, el resto, las que usan, por ejemplo, Tampax o que utilizan toallas sanitarias, o el uso de hasta 6 toallas sanitarias. Lo importante es saber al día. Es el máximo, estamos hablando del máximo, o 6 tampones. Es importante que sepan que estamos hablando de, por ejemplo, no un sangrado, no es 6 toallas que yo tenga que utilizar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, estamos hablando de un periodo casi de 24 horas. Y eso ocurre en menor cantidad de que doctora, me pongo una toalla sanitaria, se llena, y de que instantáneamente casi me tengo que poner otra, o esas pacientes o esas mujeres que recurrentemente tienen accidentes. De pronto me puse la toalla, salí de mi casa y ya de pronto tengo toda mi ropa manchada, ya me tuve que volver a cambiar y me pasa con frecuencia, o sea, una y otra vez. Y no tiene nada que ver con la técnica del aseo, con la técnica de que nos coloquemos la toalla, hay algo que no está bien. Además de eso, la duración en días. Una menstruación normal, como no puede durar menos de 2 días, tampoco puede tener una duración mayor a 8. Es decir, si su menstruación dura 8 o a partir de 8 días en adelante, ya es un signo de alarma de que hay algo que no está bien. Y hay muchísimas, un sinfín de causas de sangrado en ginecología que no son normales. Muchas veces, por ejemplo, ni siquiera viene el sangrado de la parte uterina. O sea, a veces, por ejemplo, estas pacientes que presentan sangrados intermenstruales se llaman. A mí me vino mi menstruación normal como debía, me duró lo de siempre, doc, y el próximo mes me volvió a venir cuando tocaba, pero resulta que de pronto estoy experimentando entre una menstruación y la otra sangraditos, a tipo manchas, o estoy sangrando después de tener contacto sexual, que eso se le llama sangrado postcoital. No es normal. Y la mayoría de esas veces la causa es física, es decir, muchas veces son pacientes que tienen lesiones en cervix, de ahí la importancia que quien nos esté viendo, la mujer que nos esté viendo, vaya a hacerse su Papá Nicolau anualmente. Muchas veces son lesiones de cervix y después de la práctica de un ejercicio físico intenso, después de haber tenido contacto sexual, donde a lo mejor sea una penetración más profunda y el pene toque el cervix, entonces la paciente sangra. ¿Okay? Entonces muchas veces ni siquiera el sangrado viene de arriba del útero. Hay pacientes que después de una caída brusca, después de algún incidente, ya sea durante el contacto sexual o no relacionado directamente con el contacto sexual, tienen algún tipo de laceración. Para que me entiendan, una escoriación, como una heridita en la pared de la vagina que comienza a sangrar. Y solamente con asistir a consulta y que coloquemos el espéculo muchas veces lo vemos. Claro, y hacemos un diagnóstico. Es súper sensible y evidentemente así es mucosa. Lo que pase así es. Es mucosa y sangra con mucha facilidad. Es un tejido un poco más friable que meramente la piel. Entonces, ¿cuándo sabemos que esa menstruación no se está comportando de manera normal? Cuando rompe alguno de los parámetros de los que hablamos, cuando tiene una mayor duración, Entonces, hay muchas causas de sangrados uterinos anormales, ¿ok? Ahora sí, ya hablando directamente del útero. Nosotros lo dividimos para un mayor estudio en causas a lo mejor físicas, lo divido yo en mi consulta en físicas y no físicas. Esta, recordemos que es un programa
para la población en general, si hay algún estudiante de medicina que nos esté viendo, hay clasificaciones para el sangrado uterino anormal más específicas para médicos, ¿ok? Que le llamamos Palm Point, una abreviatura. Ok. Pero es para población en general, Claro, para que la yo pueda mujer entender, Fer pueda entender y usted también pueda entender. Entonces pueden haber causas físicas. ¿A qué me refiero con causas físicas? Puede haber alguna tumoración en el útero, ya sea un pólipo uterino, que es un crecimiento benigno de la pared del útero, tienen pequeñas medidas, pero solamente con un pólipo. Tener solamente un pólipo de 1 centímetro ya puede provocar que tengamos un sangrado uterino anormal. Estamos hablando de 1 centímetro, el tamaño de mi uña. Entonces, además de eso, podemos tener una miomatosis uterina, otro tipo de tumores en útero como los miomas, los leiomiomas, los fibromas, es lo mismo, ¿ok? Y el fibroma puede ser desde el más pequeñito hasta el más grande que deforme una cavidad uterina. Y muchas veces recordemos que la capa más interna del útero, lo que provoca que nosotros tengamos sangrado, se llama endometrio. Muchas veces ese mioma, supongamos que este es el endometrio, presiona o desplaza ese endometrio, esa estructura, provocando que los sangrados sean más abundantes, sean con dolor, con coágulos. Entonces, esos pudieran ser causas físicas. Hay causas que no son físicas, como por ejemplo hay que descartar que la paciente no tenga ninguna coagulopatía, es decir, algún trastorno de la coagulación, que impida pues precisamente que se coagule de manera adecuada la sangre y entonces tengamos un sangramiento. Así como pueden ser incluso causas iatrogénicas. ¿Qué significa iatrogénicas? Que sean agentes externos. Por ejemplo, la paciente está utilizando algún método anticonceptivo que a lo mejor no sea el ideal para ella y le provoque sangrados como los dispositivos intrauterinos, el implante subdérmico, que también le puede provocar a la paciente sangrados uterinos anormales. Además de eso, hay causas anovulatorias. Hay pacientes que tienen trastornos, por ejemplo, como el síndrome de ovario poliquístico, que en la mayoría de las pacientes les provoca amenorrea o falta de menstruación. Pero hay otro grupo de pacientes en las que no, y les provoca todo lo contrario, les provoca sangrado. Porque, por ejemplo, este síndrome acarrea consigo otras complicaciones como resistencia a la insulina, hiperprolactinemia, otros trastornos hormonales y metabólicos que pueden provocar sangrado. Ya. Doctora, así como usted mencionaba, ¿no? Que salirse de los parámetros pues estándares para una menstruación normal, pues es malo cuando hay mucha sangre, pero también me imagino que lo hay cuando hay poca. Así es, o sea, todos los excesos son malos, son podría negativos. ser, por ejemplo, una menstruación con poco sangrado? Como por debajo de lo que debería. Por debajo de lo que debería. Una menstruación que dure 2 días. Doctora, vino mi periodo hoy a tipo manchitas y mañana fue mi segundo día, o sea, el segundo día se me quitó. Yo no he menstruado más. Justo, la pregunta, ahí por ejemplo, quiero hacer otra subpregunta. Sí. Y es, ¿cuándo damos por terminada la menstruación? ¿Cuando se terminan las manchitas o cuando se termina el sangrado abundante? Cuando se terminan las manchitas. Ya, Ese cuando ya no hay manchitas. Cuando ya no hay manchado. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que luego experimentan después que se acabó el flujo abundante, que eso es importante que lo sepamos, es una excelente pregunta, porque hay pacientes que tampoco saben en qué momento comienza la menstruación. Exacto. Si yo comencé con manchitas, ¿desde qué momento comienzo a contar que estoy en mi periodo menstrual? ¿Desde que está abundante y llena mi...? No. Desde el momento en que comenzamos con sangrado, así sea tipo manchas, de hecho eso nos habla de una menstruación normal. La menstruación normal no debe comenzar con un sangrado profuso, abrupto y abundante, que me mancha completa, que me tengo que... No, debe comenzar un poquito menor e ir aumentando. ¿Ok? Y entonces va de manera aumenta por unos días de manera paulatina, va disminuyendo. Y entonces terminamos justo como comenzamos. Con manchadito, que hay pacientes que le dura más. Que ese manchadito te dura a ti más de 8 días. Hay que ir al ginecólogo. Hay algo que no está normal. Ya al 8º día se debe suspender. O sea, esa menstruación se tiene que quitar el número 8. Y sería mentir si les dijera que en el 100% de los casos de sangrados uterinos anormales hay una causa demostrable. Hay algo que se llama causas idiopáticas. Hay algo que es de causa desconocida. O sea, en medicina no está todo demostrado, es cierto. Pero así, o sea, así como hay muchísimas causas demostrables, ese grupito de personas, desde mujeres, que entran dentro de las que no tienen una causa demostrable, también tiene tratamiento. Eso es importante que lo sepamos. Claro que el tratamiento ahí va encaminado en los síntomas, en mejorar su calidad de vida, que no presente tanto sangrado, que no sea tan abundante, ¿ok?
y no tanto en tratar el problema. Porque el objetivo de esto es que sepan, uno, que hay menstruaciones que no son normales y reconocerlas. Y una vez que las reconozcamos, que sepamos, ok, estoy en una menstruación, ir al especialista. Voy al especialista para hacer un grupo de estudios que incluya una anamnesis, o sea, hay que preguntarle a la paciente sus antecedentes, cómo se comportan esas menstruaciones, hacer un examen físico adecuado y en el 80% de los casos hay que hacer estudios complementarios, que sea tanto analítica de sangre como ultrasonidos, que nos avalen, nos den esos resultados y tratar directamente la causa, lo que nos esté causando el problema o ese sangrado uterino anormal. Y doctora, una preguntita, por ejemplo, así como ya explicó que lo ideal sería que desde que comienza hasta que termina serían 8 días, ¿no? Así es. Por ejemplo, alguna vez me llegó a pasar, yo creo que también saber cuando van empezando con la menstruación, esas primeras veces, cómo poder saber o qué sería lo ideal, porque pasa a veces que te baja y luego te deja de bajar y luego te vuelve a bajar y ya vas agarrando como una fecha más específica y dices, bueno, estos son mis días probables de hay una pregunta. Claro, sí. Yo siempre les recomiendo a las pacientes que se descarguen alguna aplicación. Hay un montón de aplicaciones gratuitas en todas las plataformas habidas y por haber, o sea, para Android, para iPhone, para los que sean. Para ir anotando los ciclos nos ayuda mucho a ver cómo se están comportando y ver si están siendo normales, porque que mi prima tenga un ciclo de cada 28 días no significa que yo lo vaya a tener cada 28, el mío puede ser cada 30 o cada 32, porque dijimos que hasta 35 es normal. Y por ejemplo, esos ciclos, y esta es una pregunta relacionada, de 45 días ya no es normal. No es normal, 100% no es normal. Ahí hay algo, hay una causa que está provocando que ese ciclo se demore demasiado. Es un ciclo demasiado largo. O sea, no es normal. Y la mayoría de las veces esos ciclos largos están relacionados con problemas hormonales. Hay que hacer estudios de sangre, buscar la causa de lo que está provocando que esos ciclos se estén comportando así y tratar directamente la causa. No tomen tabletas anticonceptivas para regular los ciclos. Leemos por ahí de que mis ciclos están siendo irregulares, me voy a tomar unas tabletitas anticonceptivas para que mi menstruación venga todos los meses. Les cuento que ese sangrado que ocurre al momento en que tomamos tabletas anticonceptivas no se llama menstruación, es sangrado por deprivación, ¿ok? Que es un totalmente distinto a lo que están creyendo. No es una menstruación normal. Exacto, no es una menstruación normal, que no está mal tomar tabletas anticonceptivas, hago paréntesis. Pero si te lo indica el doctor. Exacto, si es el método anticonceptivo para ti. Hay un montón de métodos anticonceptivos para un montón de pacientes, no son iguales para todas. Buenísimo, doctora, qué buen tema. Y creo que todavía pueden haber 355,000 preguntas más, pero no las podemos hacer todas por cuestión de tiempo. Regálenos, por favor, sus redes sociales para poderla contactar. Nos pueden contactar en Instagram, ya sea o en Instagram o en Facebook como ginecóloga Carla Olivera. Con muchísimo gusto respondemos todas sus dudas y sus inquietudes. Gracias, como siempre, doctor. Para servirles, un placer como siempre para mí. Y con eso hacemos una pausita. Una pausita, amiga, no se despegue porque estamos de regreso aquí en Alégrate.